El chirrido ensordecedor del despertador, programado para las 3 de la mañana, rasgó el silencio sofocante de mi habitación. Mi corazón golpeaba contra mis costillas, como un pájaro frenético atrapado en una jaula. Permanecí perfectamente inmóvil, fingiendo dormir. El sonido era una señal previamente acordada. Pesados pasos resonaban por el pasillo, deteniéndose frente a mi puerta. La perilla giró, un suave clic. Mi madre, una sombra en la luz tenue, se deslizó hacia adentro. Sentí su presencia sobre mí, olí la ligera fragancia de lavanda de su crema nocturna mezclada con el agudo aroma de la desesperación. Se movía con sorprendente agilidad para una mujer de su edad, su mano deslizándose bajo mi almohada. Un frío terror se filtró en mis huesos, pero permanecí inmóvil, respirando de manera superficial y uniforme. El tintineo de llaves, un suave susurro metálico, confirmó mis sospechas. Sacó el llavero del nuevo Range Rover, aquel por el que había ahorrado cada peso, el que representaba mi escape, mi independencia ganada con esfuerzo. Escuché cómo se retiraba, las tablas del piso quejándose bajo su peso, y luego el lejano golpe de la puerta trasera cerrándose. Momentos después, el rugido de un motor cobraba vida, desvaneciéndose en la penumbra del amanecer. Mi hermana, Sara, estaba escapando. Y mamá, como siempre, era su cómplice voluntaria. Una fría calma se apoderó de mí. No hubo oleada de ira, ni súbito torrente de lágrimas. Solo una quieta y profunda decepción que sabía a ceniza. Esta no era la primera traición, solo la más reciente, un crescendo predecible en la sinfonía de disfunción familiar. Lo había visto desarrollarse incontables veces. Las elecciones imprudentes de Sara, la mano que lo permite de mamá, y mi propia absorción silenciosa de las consecuencias. Cada vez recogía los pedazos, parchaba las grietas y fingía que los cimientos no se estaban derrumbando. Aprendí desde temprano que alzar la voz en protesta solo alimentaba su indignación combinada, convirtiéndome en la villana. Así que aprendí a callar, a observar, a soportar, a planear. El sol ascendió, pintando el cielo de morados y grises magullados. Realicé los movimientos de mi rutina matutina, cada gesto preciso, deliberado. El zumbido tranquilo de la casa se sentía inquietante. Ninguna llamada frenética de mamá. Ningún mensaje triunfante de Sara. Solo un silencio opresivo. Sabía lo que venía. El inevitable choque. La llamada desesperada. La demanda de mi sacrificio. Finalmente, mi teléfono vibró, un zumbido fuerte contra el pulido granito de la encimera de la cocina. El número de mamá. Respiré hondo, dejando que sonara 1, 2 veces, antes de contestar. Megan, gracias a Dios que contestaste. Su voz era un susurro tenso, cargado de pánico. Es Sara. Ha tenido un accidente. Manteniendo mi voz plana, sin emoción, pregunté. ¿Qué tipo de accidente? El carro está destrozado. Completamente. Un árbol. En la carretera. Ella, está bien, gracias a Dios. Pero el carro, Megan. El Range Rover. Está destruido. Las palabras se precipitaron, cada una impregnada de miedo, y una pesada acusación subyacente. Un silencio se extendió entre nosotras, llenado solo por los latidos frenéticos de mi propio corazón. Imaginé el vehículo elegante, obsidiana, el que acababa de pagar, acero retorcido contra un roble implacable. La imagen debería haberme hecho pedazos. No lo hizo. La policía está aquí, continuó, elevando la voz. Hacen preguntas. Quieren saber quién conducía, quién es el dueño del carro. Tienes que decirles que eras tú, Megan. Tienes que hacerlo. La exigencia flotaba en el aire, fría y absoluta. ¿Yo? Pregunté, apenas un susurro, una actuación de sorpresa. ¿Por qué yo? Porque tú tienes mejor seguro. Y Sara, ella tiene la licencia suspendida del año pasado. Y el DUI de la universidad. Le van a caer con todo. No puedes permitir que eso le pase a tu hermana. Sus palabras eran un torrente, un guión familiar de manipulación materna. Se lo debes. Somos familia, Megan. La familia se ayuda. Cerré los ojos. La familia se ayuda. La frase sabía a bilis. Para la familia, siempre significó que yo la sacara de apuros. Que yo hiciera los sacrificios. Que yo cargara con la culpa. Mi silenciosa resistencia había sido tomada por debilidad, mi aceptación callada por conformidad. Pero esta vez no. Esta vez estaba preparada. No entiendo, mamá, dije, inyectando un leve temblor en mi voz. ¿Por qué les diría que estaba conduciendo mi carro si no lo estaba? Es solo por el seguro, Megan.
Lo resolveremos después. Siempre lo hacemos. Solo diles que eras tú quien conducía. Te cansaste, viraste. Un venado. Cualquier cosa. Solo di que eras tú. Su voz ahora era estridente, la fachada de calma derrumbándose. Querrán ver mi licencia, ¿verdad? ¿Mi registro? Seguí presionando, fingiendo ignorancia, viendo cómo se retorcía. Sí, claro, pero ese no es el punto. El punto es que Sara te necesita. Siempre solucionas las cosas. Siempre lo arreglas. ¿Y las llaves? Pregunté, con una pequeña sonrisa casi imperceptible. La policía querrá saber quién tenía las llaves. Un sonido ahogado llegó de su lado. Yo, las tomé prestadas. Las dejaste afuera. Necesitaba mover algo en el garaje. Sus mentiras eran torpes, transparentes. A las 3 de la mañana, dejé que el silencio se extendiera, dejando que el peso de su engaño la aplastara. Solo diles, Megan. Por favor. Es la única manera. Su voz se quebró, bordeando el sollozo. No puedo, mamá, dije, mi voz perdiendo la fragilidad fingida, endureciéndose en algo frío y resuelto. No puedo decirles que yo conducía mi carro. ¿Por qué no? El grito atravesó el teléfono, crudo y desesperado. Porque no era mi carro, dije, cada palabra un golpe de martillo. Era tuyo. El silencio al otro lado fue ensordecedor. Imaginé su rostro palideciendo, sus ojos abriéndose de incredulidad. Hace un mes, había notado las sutiles diferencias entre nuestros dos Range Rover idénticos, mismo modelo, mismo año, negro obsidiana. El mío, por el que trabajé en 3 empleos para pagarlo, el que apreciaba. El suyo, un regalo de papá antes de morir, fuente constante de resentimiento silencioso para mí. La había visto mirando mi nuevo llavero, el que brillaba con cromo impecable, el que coincidía con mi carro. Y supe sus intenciones, conocía la imprudencia de Sara. Así que los cambié. Un simple y silencioso intercambio en la quietud de la noche. Mi llavero ahora controlaba su carro. El suyo, el que había robado de debajo de mi almohada, controlaba el mío. ¿De qué estás hablando? Su voz era un susurro tenso, teñido de un horror incipiente. De los llaveros, mamá, expliqué, mi voz tranquila, casi clínica. Se cambiaron. ¿Recuerdas cómo siempre los confundías? Pensé en ahorrarte ese problema. Los intercambié el mes pasado. Así que, cuando tomaste mis llaves, en realidad tomaste las llaves de tu carro. El que tiene tu nombre en el registro. El que tiene tu póliza de seguro. Otro largo silencio. Escuché una sirena a lo lejos, un lamento tenue y lúgubre. El sonido de su mundo colapsando. No, respiró. La palabra era una súplica desesperada. No lo hiciste. No lo harías. Lo hice, confirmé. Lo hice. Y no voy a asumir la responsabilidad de un accidente que involucra un carro que no me pertenece, conducido por una hermana con licencia suspendida, usando llaves que me fueron robadas en plena noche. Tú, dejaste que esto pasara. La acusación era venenosa, pero carecía de su habitual filo. Era el latigazo frenético de un animal acorralado. No dejé que pasara nada, mamá, repuse, mi voz firme. Simplemente permití que las consecuencias se desarrollaran. Algo de lo que siempre has protegido a Sara. Algo que siempre esperaste que yo absorbiera. Maldita cruel, gritó, las palabras resonando en la cocina vacía. Después de todo lo que he hecho por ti, todo lo que has hecho por mí, reí, un sonido corto, seco, sin humor. O todo lo que me has hecho a mí. ¿A Sara? ¿A papá? Antes de que se rindiera, la has protegido, mamá. La has cubierto. La hiciste creer que era inmune a las reglas, a la responsabilidad. Y siempre esperaste que yo limpiara el desastre. Ya no más. Pude escuchar su respiración entrecortada, el sonido de su mundo desmoronándose a su alrededor. No disfruté su dolor, no realmente. Pero sentí un profundo sentido de liberación, un peso levantándose de mis hombros que no me había dado cuenta que estaba cargando. ¿Y ahora qué? Su voz apenas audible, despojada de su autoridad habitual. Ahora, dije, con voz firme, dices la verdad a la policía. Les dices que Sara estaba conduciendo tu carro, con tu permiso, usando llaves que tomaste prestadas de mí. Y luego, enfrentan las consecuencias. Ambas. Colgué. El clic del teléfono fue final, absoluto. Me quedé allí un largo momento. El silencio de la casa ya no era opresivo, sino liberador. El teléfono volvió a sonar casi de inmediato, pero lo ignoré. Caminé a mi habitación, saqué el llavero real de mi Range Rover,
el que aún estaba seguro en mi caja de joyas, y pasé el pulgar por su superficie lisa y fría. Estaba impecable. Intacto. Los días se fundieron en un borrón de reportes policiales, reclamaciones de seguro y llamadas frenéticas e ignoradas de mamá y Sara. Aprendí por un detective comprensivo, el oficial Miller, que siempre parecía ver a través de su farsa, que Sara enfrentaba cargos serios. Conducir con licencia suspendida, poner en peligro a otros de manera imprudente y probablemente una multa fuerte por el vehículo destrozado. Mamá también estaba bajo escrutinio por complicidad, por el falso testimonio que proporcionó inicialmente. La ironía no se me escapó. Entonces, los llaveros se cambiaron. ¿Eh? Había preguntado el oficial Miller, con los ojos agudos, evaluando. Inteligente. Simplemente asentí, con una pequeña sonrisa contenida en el rostro. No había necesidad de elaborar. Él entendió. Había sido testigo de su drama en la comisaría demasiadas veces. Mi amigo Liam, un abogado en quien confiaba plenamente, me ayudó a redactar una carta de cese y desistimiento dirigida a mamá y Sara, estableciendo un límite claro, ningún contacto a menos que sea absolutamente necesario, y cualquier intento de manipulación o explotación financiera sería respondido con acciones legales. Se sentía frío, clínico, pero necesario. Era una declaración de independencia, una línea firme trazada en la arena. Las semanas se convirtieron en meses. El silencio de su parte era absoluto. Me concentré en mi trabajo, en mi nuevo departamento, en la vida que estaba construyendo meticulosamente, pieza por pieza, libre de su sombra. Comencé a tomar clases de pintura, algo que siempre había querido hacer, pero nunca tuve el tiempo ni el espacio emocional para ello. Los lienzos se llenaron de colores vibrantes, un marcado contraste con los grises apagados de mi pasado. Una tarde, recibí una carta certificada. Era del abogado de mamá. Una oferta de compensación por los daños a mi Range Rover, que, por supuesto, estaba perfectamente bien. Un intento desesperado de salvar un ápice de dignidad, de pretender que había sido víctima del accidente, no de su traición. La trituré sin pensarlo 2 veces. Mi carro estaba bien. Mi vida finalmente, verdaderamente, estaba bien. El sol entraba por la ventana de mi estudio, iluminando un paisaje a medio terminar. Una suave brisa movía las hojas afuera. Tomé mi pincel, lo sumergí en un cerúleo vibrante. El lienzo me llamaba, un espacio en blanco lleno de posibilidades. Había soportado, había planeado y había actuado. La chica callada que siempre absorbía los golpes se había ido. En su lugar, estaba una mujer que comprendía el poder del silencio, la fuerza de la paciencia estratégica y la profunda liberación de trazar sus propias líneas. Mi vida, antes definida por su caos, ahora era una obra maestra hecha por mí, pintada con trazos de resolución inquebrantable.